Yay, listas. Sí, ahora sí ya lo veo acá. Muy buenas noches a todos, como siempre, a todas las personas que nos han seguido desde Suna, desde la cuenta de Marcela. Hoy les tenemos una invitada súper especial, el equinoccio, eso es de lo que vamos a hablar hoy, el equinoccio de primavera. Eh, Esto es un momento en el que la luz, el día, sobre todo acá en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, la luz está igual en los dos, entonces estamos viviendo, en ese momento vivimos un día en el que la oscuridad y la luz tienen el mismo tiempo, el día y la noche. Por eso se llama equinoccio. En este caso, en este momento vamos a hablar del equinoccio de primavera, o sea, el grado cero de Aries, y también celebramos el nuevo año astrológico. Y para celebrar esta fiesta, que es una fiesta bellísima, tenemos una invitada súper especial que la tenemos por acá. Gracias, Alexandra, por aceptar la invitación. Alexandra Beltrán, que es una facilitadora de Círculo de Mujeres, y vamos a estar hablando del equinoccio y el tema es el renacimiento y la fertilidad en lo femenino. Te dejo, Alexandra, que te presentes, que nos cuentes lo que tú haces, en dónde te puede encontrar la gente. Y bueno, sin olvidarse que Marce, que está acá, mi socia, como ya la conocen, ella está en Bogotá, en Colombia, yo estoy en Quebec y Alexandra también está en Bogotá. Entonces hoy Chía, tenemos en Chía, perdón, cerca de Bogotá. muy Entonces, cerca, cerca. Sí. entonces te dejo que te presentes, Alexandra. Hola, buenas noches. Diana, Marcela, pues muchas gracias por invitarme. Yo contenta de estar aquí compartiendo con ustedes para hablar pues de dos cosas que me gustan mucho, la astrología, que aunque no la he estudiado a profundidad, pero es un tema súper bonito, muy apasionante, y lo femenino también, que es un tema que primero por afinidad de género, pero también como afinidad de corazón. Desde hace ya un tiempo vengo pues trabajando el tema. Como decía Diana, pues, yo soy ingeniera química de profesión, pero pues la vida me fue llevando como por estos caminos de lo femenino. Desde hace varios años empecé primero a participar en círculos de mujeres con unas amigas. En ese momento, pues nuestros hijos estaban chiquitos, entonces por la mañana que ellos estaban en el colegio, nosotras nos reuníamos y empezamos a hacer entre nosotras círculos y esto me fue llevando a ir aprendiendo cada vez más y ya más adelante quise facilitar también círculos, abrirlo pues a otras mujeres. Mm, y como parte de esa búsqueda, pues de ir conociendo más de ese trabajo con lo femenino, llegué a Miranda Gray. Miranda Gray es una mujer inglesa que es muy reconocida realmente a nivel mundial porque ha empezado a trabajar todo el tema de lo femenino, de los ciclos de la mujer, de los arquetipos femeninos y me certifiqué con ella para hacer sanación de útero y bendición de útero. Entonces ya Belleza. con esto fui profundizando aún más y sigo haciendo círculos de mujeres con diferentes formatos, asociados obviamente como a fases de la luna, pero también a temas específicos que son importantes para la mujer. Eso Excelente. es. Excelente. Ya en un ratico ella nos va a contar un poquito más de todo este tema que es apasionante y que tiene mucho que ver con el equinoccio. Pero primero, Marce, ¿nos puedes contar un poquito de qué se trata si lo vemos desde la carta astral? No Claro, sé si, ya mismo comparto. no sé eh, si puedas, tal vez no. Vamos a mirar. Sí. ¿Sí? Y si no, yo te aviso acá, pero creo que ustedes me cuentan si estamos viendo. Pantalla negra por ahora. Sí. Espérame un segundito. A ver si lo puedo hacer y si no, igual les cuento. Y es que este tema de la feminidad y el tema del equinoccio tiene mucho que ver con esos arquetipos que decía Alexandra y de hecho hoy vamos a hablar de un arquetipo que es súper lindo, que es la
doncella y si hablamos de la ovulación, si hablamos del periodo de la preovulación, van a ver cómo se conecta esto de una manera mágica. Con Marcela decíamos hace un rato, mira cómo se puede hablar de estos temas, hablamos del mismo tema, pero con diferentes términos. Y todo se junta como todo viene a un mismo punto, pues y en este caso Ujú. es la feminidad y los arquetipos femeninos. No estoy viendo todavía, Marce. Ahora sí. Ya, Ya. Ujú. ya, solo es que estaba un poquito demorada con la señal, pero ya. Muy bien, entonces vamos a entender inicialmente qué es esto del nuevo año astrológico por un lado y que también, por supuesto, como Diana nos contaba, qué es esto del equinoccio de primavera, motivo por el cual pues tenemos esta invitada tan especial el día de hoy. Voy a mostrar aquí un poquitito más grande. Ok. Entonces, ya Alexandra nos contaba algo muy importante y es que finalmente vivimos ciclos permanentemente. Entonces, digamos que podemos ver ciclos desde lo más universal y también podemos ver ciclos en nuestro interior. Entonces, uno de estos ciclos que es tan importante y que marca a todos nosotros en el momento de de marzo, que generalmente es entre el 20 y 21 de marzo, es un inicio súper bonito y este es el equinoccio de primavera, en el cual además se inicia nuestro año astrológico. Si ustedes pueden ver acá, tenemos el sol que ha venido transitando durante 365 días y vuelve nuevamente, una vez ha pasado por todos los signos, vuelve nuevamente a entrar a este que es el primer signo del zodiaco, que es Aries. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el día 20 entrando el sol a los 0 grados de Aries, que es muy importante. Uno, ya vimos que es el primer signo del zodiaco y que el sol va a ir iluminando cada uno de ellos. Pero también tiene una característica muy importante y es que, pues, Aries son los inicios, precisamente. Y es un signo de fuego. Ya vamos a mirar esto también un poquito más a profundidad. Y lo que quiero que nos imaginemos en este instante es como si estuviéramos viendo el paso del niño que está por el canal del parto y sale y dice, yo soy. Aquí este yo, ese, y a través de su gran grito y pasando con toda su fuerza por el canal del parto, porque mientras ha estado en Piscis, pues está en el vientre materno, pero aquí hay un nacimiento. Y eso claramente es el equinoccio de primavera, donde empezamos a ver estos nuevos nacimientos y empieza un ciclo tan importante para la Tierra. Entonces sabemos que hay dos equinoccios. Este, que es el equinoccio de primavera que se está dando en este momento en el hemisferio norte. En el hemisferio sur tenemos el equinoccio de otoño. Y luego ya más adelante va a suceder todo lo contrario, que es cuando ya tenemos el equinoccio de otoño que se da aquí en el signo de Libra, opuesto a Aries, que se va a dar en el hemisferio norte y en el hemisferio sur se va a dar el equinoccio de primavera. Muy bien. Entonces, ¿por qué fue que de pronto se nos ocurrió que invitábamos a Alexandra? Pues es que es un tema tan importante en el ciclo y pues sí, de pronto las mujeres podemos darnos cuenta con los ciclos claramente, cada vez con las lunas, con nuestros ciclos menstruales, pero también es un momento de renacimiento. Venimos es como si tuviéramos la maleta durante todos los signos que hemos llenado de cosas y este es un nuevo momento, es un renacimiento. Y también es un ciclo de fertilidad y lo vemos en la naturaleza. Entonces, Alexandra, qué bueno que estés con nosotras y podamos hablar de este renacimiento y fertilidad femeninas. Sí, sí, digamos que es bonito, así como tanto tú como Diana lo han mencionado, como ir hilando de cómo esos ciclos, o sea, cómo van ciclos
dentro de ciclos, ¿no? Desde esos más amplios, desde los macros hasta ya los individuales. Entonces, para dar un poquito de contexto en esto que ustedes han venido mencionando, entonces, por un lado, pues podemos tener los ciclos de las estaciones, que entonces los hemos mencionado y que venimos ahora dentro de esos ciclos a entrar en primavera. Y ya yendo a lo que se asocia con lo femenino, entonces las mujeres tenemos una relación también muy directa a través de nuestro ciclo menstrual con la luna y las fases de la luna. Entonces también vienen esas fases de la luna en las que digamos que las personas que han venido trabajando en lo femenino y estos se han asociado a esas fases de la luna que están relacionadas con el ciclo menstrual de la mujer, se han asociado también como con arquetipos. Entonces, hablando de las 4 fases principales de la luna, si partimos de la luna nueva, de la luna oscura, esa se asocia generalmente con la menstruación, o sea, es el momento en que la mujer está menstruando. Eso, eso no quiere decir que pues todas las mujeres deberían menstruar en luna nueva. Digamos que eso difiere también dependiendo la mujer, dependiendo su ciclo, pero como arquetipo, digamos que allí está en la fase menstrual que está asociada con el invierno, porque entonces cuando la mujer se recoge, porque viene esa menstruación, está como depurando, y con el arquetipo de la anciana sabia, o sea, que es esa misma, que ya está en madurez, que está allí recogida, recibiendo como toda esa intuición y toda esa información de sabiduría. Luego entonces vendría ya la fase de luna creciente, que es la fase de la que vamos a hablar un poquito más en detalle hoy, porque está relacionada con esta estación de la primavera. Y la primavera con su arquetipo de la doncella, o de esa joven que está naciendo como a la vida, está despertando, entonces, y con la fase preovulatoria. Ujú. Luego entonces ya llega la luna nueva, la luna llena, que está plena, se asocia con el arquetipo de la madre y muy relacionada también con esa fertilidad, con esa fecundidad, es decir, como que en la luna, en la doncella, en la primavera, sembramos y como que todo se pone a punto para que en la luna llena, esa fase de la madre ya esté lista para gestar, ¿no? Para que esa fecundidad ya se abra y salga. Y esa es la fase ovulatoria, precisamente porque es cuando ya está lista para ser fecundada. Y luego viene la luna menguante, ya empieza la luna menguar que vendría con la estación del otoño, entonces ya empieza otra vez como toda esa expansión que hubo en la primavera y en el verano, entonces ya empieza otra vez a recogerse. Y viene, ya sería la fase premenstrual, y está relacionada con el arquetipo de la hechicera o de la maga, la sacerdotisa. Entonces, digamos que esos son como esos 4 arquetipos y vamos a hablar específicamente del de la doncella, que está asociado con este renacimiento, con este florecimiento que hay en la primavera. Es la doncella, pero también es como la mujer, la cazadora, la guerrera, la independiente. Ella está creciendo y está totalmente lista para crear, ¿no? Para dentro de ese florecimiento crecer, expandirse, crear y está con un término que se usa mucho ahora de la empoderada, ¿no? Ella es capaz de ir, de cazar, de ser autónoma, ser independiente. Cuando pensamos, digamos cuando pensamos en primavera, pues lo primero que a uno se le viene a la cabeza es eso, el florecimiento, ¿no? Como las flores, los colores. En los países en los que hay estaciones, pues esto se vive de una manera más, pues se siente más, porque entonces las flores empiezan a crecer.
donde estamos nosotros, pues que estamos aquí muy pegaditos al Ecuador y estamos en el hemisferio norte en Colombia, pero aquí no se aprecia, digamos, que ese cambio. Pero aún así, cuando hablamos de primavera, pues digamos que se nos vienen a la mente todas estas características de la doncella. Uno piensa en los campos florecidos, en los colores, en los aromas que emiten las flores, en que todo el mundo entonces empieza ya como en el invierno hemos estado recogidos, abrigados, encerrados. Entonces, empezar a quitarse el abrigo, las capas de ropa, a estar más livianos, a abrir las ventanas para que haya entre el aire, para que haya esa renovación. Por eso también hablamos de un renacimiento, ¿no? Porque es como salir de allá de esa cueva del invierno y expandirnos y florecer. Se habla de, sobre todo en estos países donde la primavera se observa pues muy claramente por el cambio de estación, se habla en muchos lugares de las limpiezas de primavera, ¿no? Porque es eso, ¿no? Después de que hemos estado encerrados, guardados, entonces vamos a abrir, vamos a airear, vamos a limpiar, vamos a purificar de alguna manera y a preparar el terreno. ¿Para qué? Para sembrar las semillas que queremos que luego empiecen a expandirse y que en el verano ya haya cosecha totalmente. Entonces, es importante allí esto, o sea, si queremos conectarnos como con ese arquetipo y con la primavera y con el florecimiento, hay que empezar por limpiar, ¿no? Por abrir, por airear, por ventilar, por alistar el terreno para que lo que queremos que florezca, pues suceda. Pues para eso, ¿qué semillas voy a sembrar y dónde las voy a sembrar y en qué terreno las voy a sembrar? Entonces, este arquetipo de la doncella, ella, ella, como decía, es fresca, es liviana y está muy hacia afuera, ¿no? Pero también, desde ya como desde los elementos, se asocia con el elemento aire, o sea, muy con el pensamiento, con lo mental. Entonces ella tiene mucha claridad también de lo que quiere lograr, y va a tener la claridad para planificar, y proyectar y saber cómo a dónde quiere ir y qué quiere hacer y qué, lo que hablamos ahora, cuáles son esas semillas que ella quiere que florezcan y es capaz de mirar cómo va a concretar eso para que realmente suceda. Mm, ella es vitalidad también, ¿no? La doncella es vital. Entonces, porque la asociamos, la doncella es como una mujer joven, ¿no? Está saliendo de la adolescencia, está como abriéndose al mundo. Y entonces está muy conectada también con la vitalidad del cuerpo físico. Ella es ágil, ella, digamos que está muy conectada con su cuerpo. Por eso también actividades que nos conecten con el cuerpo físico en este momento hacen que estemos conectadas también con ese arquetipo de la doncella. Em, en el tema de la sexualidad, ella como está en ese momento muy liviana, muy libre, ella no está buscando en ese momento concebir o el compromiso, ella quiere ser curiosa, aprender y también muy conectada con la alegría, con el placer propio, ¿no? O sea, no está pensando por allá en este momento en los grandes compromisos, sino más en esa exploración y en el placer y en el gozo de estar en ese momento de su florecimiento. Em, la primavera se dice que sea, toda esta información de lo femenino, de los cíclicos, de los rituales, pues viene de muy atrás y se habla mucho en esta relación con lo arquetípico, hay relación también con las diosas, hay relación también con los rituales que se hacían en los cambios de las estaciones.
y de los celtas, de cómo ellos hacían diferentes rituales. Y en primavera se habla que se hacían los ritos de la fertilidad, ¿no? Eran como unas ofrendas que se hacían a la madre tierra, a la madre naturaleza, pues para que permitiera toda esa abundancia de todas esas semillas que se iban a sembrar en primavera. Mm, Bueno, ¿qué otra cosa? Una Ah, belleza bueno, todo. habla de esas fiestas de fecundidad también, mm, que de alguna manera es como representaban también la fe y la promesa de que eso que yo estoy sembrando y de que eso que quiero crear va a florecer, ¿no? O sea, como tener esa fe y esa confianza también de que eso se iba a dar. ¿Cómo podemos entonces conectar con ese arquetipo? O sea, un poco ya les he venido diciendo, con actividades del cuerpo físico, donde no tenemos estos cambios como tan evidentes, de todas maneras tener flores en nuestra casa, plantar un jardín con flores, por ejemplo, caminar por un jardín, conectar como con esa energía de las flores, vestir de colores vivos, vestir de flores, como todo lo que nos conecte con con esa energía fresca, liviana de la doncella, como es aire. Entonces también prender un incienso, por ejemplo, nos puede conectar como con esa energía liviana que es ella. Em, Como ella es extrovertida también, entonces las reuniones, los círculos de mujeres en este caso, pueden ser una manera también de conectar en general con todos los arquetipos y dependiendo por el que estemos pasando, pero especialmente este de la doncella puede ser para compartir en alegría, para reunirse también con otras mujeres y compartir desde ahí ese cambio, ese florecimiento y esa celebración de la que estamos hablando hoy. ¿Me oyen bien? Te oímos perfecto. Ok, es que ¿Sí? perdí un momentico ¿El perdí un audio? momentico el audio, pero tengo un poquito de problemas con mi computador. Pero bueno, creo que escuché casi todo y me encanta todo lo que estás diciendo. No sé si alcanzaste a hablar de Ostara en algún momento porque te perdí. No, no la mencioné, hablé un poquito de los rituales de primavera, pero no, chévere que nos cuentes un poquito de Ostara. De hecho, me gustaría que tú nos cuentes lo que pasa, chicas y chicos, es que Ostara es la fiesta de la primavera y tiene mucho que ver con esto, con la preovulación, con la primavera y en astrología incluso está relacionado con el aire. Entonces, sí me gustaría que seas tú la que nos cuenta, Alexandra. No, ya les conté un poquito, o sea, Ajá. de esas celebraciones Ya, es que que eso no lo se oí. hacen en cada cambio de estación, ¿no? Y Ostara corresponde a la de la primavera. Entonces, en Ah, ok, esas, esa parte no lo oí, discúlpame, perdí todo el audio, sí, sí, pero bueno. es un poco eso, ¿no? Esas celebraciones rituales que se hacían para honrar los cambios, para conectarse con ellos, para hacer las ofrendas que eran necesarias hacer dependiendo del tipo de estación por el que fueran pasando, porque hay uno para cada solsticio y uno para cada equinoccio, ¿no? Excelente. Y miren qué bonito esto, cómo se conecta con el cuerpo humano. Como decía Alexandra en algún momento, aquí en el norte o en el sur sentimos un poco más. Ahorita pues sentimos un poco más y de hecho yo le estaba diciendo a Marce, me siento feliz y me dice, ¿qué pasa? Hay un sol divino y entonces se abren las ventanas y se airea todo lo que Alexandra estaba diciendo y entonces el día es más largo porque cuando los días son cortos, pues siempre afecta un poco y eso puede crear incluso un poquito de ansiedad. Entonces, si se ponen a ver la conexión que hay con la naturaleza y cómo nosotros somos parte de esa naturaleza, entonces se despierta la primavera y nos empezamos a despertar nosotros también, porque todos los seres humanos, de hecho. Entonces, aquí en Quebec, como es una esquina fría, estamos cerquita del Polo Norte por acá, empiezan a abrirse las terrazas en los restaurantes y salen los valientes que a 10 grados estrenan terrazas, porque es que 10 grados ya para nosotros es una delicia. Hoy estuvo más o menos a esa temperatura y ya sin chaqueta ni nada, porque es como gracias Sol, gracias Padre Sol.
y se empiezan a ver todo esto. Entonces, si hablamos desde la naturaleza, le empiezan a florecer, se empiezan a ver el verdecito, aquí todavía no. Todavía falta un poquito, pero ya muy pronto vamos a empezar a ver los verdes el verde de los árboles, las flores que empiezan a salir y eso también habla de nuestro propio florecimiento, como nos hablaba Alexandra hace un rato, que tiene mucho que ver con el periodo de la preovulación. Y si se ponen a ver, Alexandra también nos habló de la energía de la vitalidad, de la agilidad. Nos recomendaba también la actividad física, hablaba de la sexualidad. Habla también nos habló Alexandra de esta energía de planificar, de hacer proyectos, de hacer que concretar, de sembrar semillas y concretar todo esto. Y si ustedes se ponen a ver todo esto, es Aries, que es justamente el primer signo, el que empieza el zodiaco, como nos hablaba Marcela hace un rato, que justamente eso es lo que celebramos en el equinoccio, la entrada de Aries en el grado cero. Entonces es como la activación de esa energía que es un poco más masculina, que todos llevamos energía masculina y femenina dentro de nosotros. Entonces es una energía más de hacer, una energía más de acción. El cerebro está un poco en una fase más lógica, como más cartesiana, que nos permite activar todo lo que nos decía Alexandra, como de concretar lo que estamos sembrando en este momento y qué es lo que queremos para para los próximos 6 meses. Hay gente aquí que dice, incluso yo he oído varios astrólogos que dicen que que el nuevo año, de hecho, prefieren celebrarlo en el inicio del año zodiacal porque es más coherente con lo que es la naturaleza. Entonces, por ahí hay una astróloga que me gusta mucho acá que dice, a mí el final, el 31 de diciembre, a mí no me resuena mucho, no siento esa energía de como de renovar, como de volver a empezar. Entonces, por eso es que se dice que se celebra también el inicio del nuevo, el año astrológico, como nos decía Marce al principio. Entonces estamos con una energía más creativa, una inteligencia más creativa, como sentirnos más confiados, como de echar para adelante, como hacer que las cosas pasen, que es la energía que tiene mucho que ver con Aries. Entonces, sí, sí, yo no sé si alcanzan a ver cómo todo esto se conecta de manera mágica, como de manera tan bonita, como todo esto está conectado y nosotros mismos lo sentimos. Claro, de pronto lo sentimos un poquito más aquí en el norte, pues sale el sol y todo el mundo sale como como si nos hubieran tenido enterrados, porque de cierta manera se siente un poco así, y eso que el invierno este año estuvo un poco más suave, pero es ese florecimiento y se conecta también con todo esto de la luna nueva y ahorita estamos también con esta energía Piscis soñadora y vamos a pasar a Aries, que es más de acción. O sea, si soñamos y cómo concretamos todo esto. ¿Qué quieres? Bien, y entonces, ¿cómo nos vamos al interior? Como ya hemos venido viendo, pero parte de lo que nosotras queríamos el día de hoy es hablar del despertar, el renacimiento y la fertilidad femenina. Pero así como el ciclo nos está mostrando que vamos a iniciar ya para el 20 de marzo la primavera ¿y cómo es mi primavera? ¿Cómo yo soy o no una doncella? ¿Cómo yo me puedo alinear, sincronizar, sintonizar con los ciclos de la vida? Y parte de lo que hablábamos un ratico antes de estar con ustedes es que antes nos era mucho más fácil, hombres y mujeres, porque es importante que entendamos que cada uno de nosotros, no importa si somos hombres o si somos mujeres, desde el sexo biológico, tenemos una parte más femenina y una parte más masculina. Pero antes estábamos directamente relacionados con el cielo y con la luna, por supuesto, que es lo que vemos más, el sol y la luna. Entonces podíamos vincularnos, sintonizarnos más. Por eso
de pronto sabíamos antes y por eso ha relacionado y tenemos analogías de las fases de la luna con todo el ciclo menstrual. Pero de hecho era, por supuesto, mucho más fácil menstruar en, en el momento de esa luna nueva y estar más fértiles en el momento de la luna llena. De hecho, nos sucede en los ciclos algo muy interesante y es que cuando estamos varias mujeres juntas, empezamos a tener los ciclos igual. Entonces empezamos a menstruar todas al tiempo y esto habla Sincronización. Ujú, de ujú. esa conexión más grande en la que finalmente energéticamente nos conectamos. Por eso, cuando volvemos a traer la luna, las fases y los ciclos, finalmente es, ¿y tú cómo vives tu propia primavera? Porque hablábamos de algo más y es que nos sucede y es que vivimos una época de doncella cuando estamos en la adolescencia y salimos y la adultez joven y no nos preocupamos si qué es lo que tenemos que trabajar, tener hijos y demás, pero de pronto vamos a esa fase en donde muchas de nosotras, no todas, pero muchas de nosotras, independiente que tengamos hijos biológicos o no, tenemos creaciones, tenemos un trabajo y estamos ahí en otra sintonía, en otro momento de nuestro ciclo. Digamos que aunque nosotros lo vemos anualmente a través de las estaciones, eso también está pasando con nosotras. Pero, ¿y qué hacemos ahora que volvemos a la primavera? Volvamos a nuestra doncella, porque estos arquetipos de los que nos hablaba Alexandra están en nuestro interior. Y entonces no es que solamente somos la hechicera o la sabia o somos eh, la doncella y luego la madre y luego la mujer ya mayor, sino que están dentro de nosotros todo el tiempo. Y eso hace que sea muy importante podernos conectar. Que en este momento la primavera nos esté diciendo, recuerda, recuerda a tu doncella, recuerda a esa mujer que libremente, digamos que desde estos arquetipos es más aire, cuando nosotros vemos el inicio de la primavera astrológico es más fuego, pero igual el aire es un elemento masculino. Y entonces tú hablabas indudablemente de la mujer creadora, independiente, autónoma, empoderada. Y eso también es la representación del signo de Aries. Entonces llega, eh, todos los ciclos llegan a nosotras y a nosotros para poder recordar. Cuando nosotros nos vinculamos y entendemos y hacemos conciencia, podemos celebrar. Entonces bueno, ¿y cómo vamos a celebrar nuestra primavera? Porque seguimos permanentemente estando dentro de la primavera. Seguimos permanentemente siendo esas diferentes mujeres. Tal vez durante nuestros propios ciclos podemos reconocerlas mucho más. Entonces, pero en la medida en que nos vamos desarrollando, de pronto esta doncella, que era más adolescente, de pronto ahorita esta doncella es diferente. Y entonces quizá no nos quedamos siendo las mujeres que somos las madres del hogar, cuidadoras, que están en la casa, están trabajando y que nos olvidamos de nuestra propia fertilidad en nuestros proyectos, en nuestra creación, de nuestra sexualidad, que también es muy frecuente, que en la medida en que va pasando el tiempo pareciera como si ya no pudiéramos volver a ser las doncellas, no pudiéramos volver a estar en primavera, no pudiéramos volver a florecer, pero cada etapa de nuestra vida lo trae. Sí es cierto que dentro de los ciclos vamos a estar de pronto con una energía y una intención dependiendo de lo que estemos viviendo. Pero pues nuestra invitación con Diana y con Alexandra también el día de hoy es, mira tu propia primavera, cómo floreces, desde dónde, cómo es importante que te lo puedas permitir y hacer conciencia ahorita que tanto el universo, la tierra y nosotros mismos nos damos ese permiso de conectarnos nuevamente. Bien. Con esa primavera.
Ujú. Antes de seguir, quiero mencionar por acá las personas que nos dejaron un saludito. Ana Piña nos saluda, Sandra Londoño que dice amo el equinoccio de primavera, Ana Álvarez que también nos saluda, Mildred que está por aquí también y a las personas a Nati McLean también que pasa por acá. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por escucharnos, por compartir esto con nosotros y mándenos sus preguntas. Si tienen alguna pregunta, este es el momento y si lo ven después, también lo pueden marcar en los comentarios que lo están viendo en replay. Muy Eh, bien. ok, por ahí están todavía que nos mandó otro corazoncito. Sí. Bien, muy bien. Entonces, creo que el poder venir de este momento tan de Piscis, de amor, de estar ya fundidos desde ese amor universal y de no sentirnos diferentes, volvemos a un momento de un renacimiento, nacemos para volver a empezar este ciclo donde somos únicos. Esta soy yo, esta eres tú, Diana, esta eres tú, Alexandra, y esta que soy yo va a recorrer un camino. Entonces, aquí, como lo veíamos, pasamos de ese momento del océano, del gran océano del amor, donde estamos en el vientre materno y ahora empezamos a tener la fuerza para hacerlo. Y, por supuesto, el sol, como tú lo decías, Diana, es esa energía que también empezamos a sentir de manera diferente. Nosotros aquí, en general, siempre tenemos flores, pero lo que tú decías, Alexandra, es como igual está dentro de nuestra conciencia colectiva la primavera. Entonces esa invitación. No sé si tú, Alexandra o Diana, tienen algo más un poco con relación a todo el ciclo de fertilidad de la luna, ¿algo más? Yo solo quisiera decir ahora que te estaba oyendo que claro, efectivamente, aunque la doncella puede estar asociada con la primavera, pues todos los meses y sobre todo mientras las mujeres tenemos el ciclo menstrual, pues estamos pasando por ahí. Pero Bien. también lo que quería como resaltar es que cuando dejamos de menstruar, entonces cuando ya entramos en esa fase de la menopausia, cuando ya no hay esa menstruación, vamos a estar, digamos que va entrando esa madurez, digamos que desde lo biológico, pero también desde todos los aspectos. Y vamos digamos que allí se permanece más, los cambios ya no son tan evidentes porque al no estar pasando por ese ciclo, pues no son tan marcados los cambios como cuando el ciclo está activo. Y la mujer va a estar predominantemente, aunque no exclusivamente, viviendo en ese arquetipo de la anciana sabia. Obviamente depende también de su trabajo interior, de su trabajo personal, de las circunstancias que esté viviendo, pero digamos que como arquetipo, en esa fase de menopausia se está más en esa fase ya de la anciana sabia. Y recordaba también que he visto algunas personas que hablan de este tema, hablar de la menopausia como la segunda primavera. O sea, Ujú. porque de Sí, todas bien. maneras también hay un florecimiento que puede ser diferente al que hubo en la doncella, pero también es ese florecimiento de esa mujer ya madura, sabia, ¿no? Tengo una pregunta. Yo había escuchado también en algún momento que cuando se entra en la menopausia, o sea, es como otro nivel de sabiduría, pero también otro nivel de intuición. O sea, que la mujer sigue siendo cíclica sin necesidad de tener la parte física. Entonces es como una intuición o sabiduría. Por eso es que en la historia, antes de que nos empezaran a cazar por brujas, las sabias, eran las que guiaban las tribus, las que guiaban los grupos, porque eran consideradas las mujeres sabias. Y eso lo ves así, Alexandra o Marce Sí, también. sí, así tal cual. Esa anciana sabia es la Crone, la que tú mencionas. Y por supuesto que no quiere decir que los otros arquetipos ya no estén o que no sigamos siendo cíclicas, lo que pasa es que ya es mucho menos marcado. Y sí,
digamos que ya empieza la mujer a conectarse con esos ciclos más desde la intuición, ya no hay como una fase biológica del ciclo menstrual que le esté indicando que está en tal o cual fase, pero ya se está conectando también con esa ciclicidad y con esos arquetipos y con esas fases de la luna como desde otro lugar, ¿no? Ujú, Ujú. Obviamente, como decía, va a depender también mucho de esa mujer, de cómo se haya conectado en general durante su vida con su feminidad, con sus ciclos, con la naturaleza, pues así también lo va a vivir de una manera u otra. Digamos que el aspecto más luminoso allí va a ser el de la anciana sabia, que está totalmente conectada con su intuición y que tiene toda esa capacidad de compartir y transmitir su sabiduría a esas mujeres que vienen detrás de ella, ¿no? ujú, Sí, así es. incluso en astrología, bueno, en astrología no, cuando hablamos de la Crón, de esa anciana sabia, está conectada con el elemento tierra, que es la conexión con la madre tierra. Entonces, la conexión de la que tú estabas hablando y seguir siendo cíclica de una manera mucho más intuitiva, mucho más sabia. Entonces, cuando vemos en nuestra sociedad, cuando yo veo en esta sociedad que le tenemos miedo a envejecer, y es como, es una bendición llegar hasta ese punto en donde podemos conectarnos mucho más con nuestra propia feminidad desde una manera mucho más intuitiva, mucho más profunda y conectadas con la madre tierra. Entonces, hacer las paces también con toda esa parte de la edad que se volvió como si fuéramos, bueno, todos queremos quedarnos jóvenes. Ujú. Así es. Claro, y es el mismo reconocimiento de los ciclos, que es lo que venimos hablando, y cómo conectarnos con ellas. Em, con relación a la fertilidad, cuando nosotros tenemos una carta natal, vemos que eh, uno de los arquetipos más importantes, pues indudablemente, es la luna. La luna en nuestra carta natal nos habla de la madre biológica, de nosotros como madre, también los hombres como madres, o sea, de su femenino, pero también de la madre que somos con nosotras mismas. Pero como habla de maternidad, la luna es muy importante cuando queremos entrar un poco a nuestros ciclos de fertilidad y entender también cómo nos relacionamos con nuestra fertilidad y con el poder tener los hijos. Digamos que si estamos pensando en relacionarnos para poder crear y esto a través de los hijos. Entonces, cada uno de los signos nos habla, indudablemente, digamos que en la astrología tradicional se dice que cuando tenemos una luna en un signo de agua, eso favorece la maternidad, digamos, solo por el signo, porque estamos un poco más conectados con la posibilidad de ser más fértiles, pero pues tenemos que tener cuidado con eso porque depende indudablemente de cómo esté conectada la luna. Si esa luna tiene unos aspectos más positivos o tiene unos aspectos que son un poco más difíciles, eh, nos va a hablar de pronto que es un poco más difícil ser fértiles, digamos que, o más que ser fértiles, tener un embarazo. Porque muchas de las preguntas que podemos tener es, bueno, ¿cuántos hijos voy a tener? Si realmente es fácil para mí tener un hijo o no, por ejemplo, es parte de lo que podemos mirar. Y bueno, entonces la luna nos va a ir mostrando, si nosotros quisiéramos mirar nuestro momento de fertilidad, tiene que ver exactamente con ese ciclo de la luna que ya hemos venido hablando y que nos contaba Alexandra. Entonces, en el momento en que nosotros queremos ver, vemos el ciclo de la luna y vemos en qué grado se encuentra la luna. Como sabemos, cada uno de los signos tiene 30 grados. Entonces, digamos que en la luna que vemos en ese instante está a 7 grados en el signo de Leo. Lo que vamos a mirar, que nos puede ayudar a saber cuáles son los momentos de mayor fertilidad, es mirar con qué aspectos, cómo se relaciona esa lunita con nuestra carta natal, con quién se une. Sabemos que hay unos aspectos que son más tensos y otros aspectos que fluyen con mucha mayor facilidad.
Pero si miramos nosotros esa lunita en esos otros signos hasta terminar el signo, por ejemplo, de Leo, podemos mirar cuándo son los aspectos facilitantes. Digamos que de esto se habla, eso es una de las maneras. O sea, no hay como, estamos seguros que en ese momento que haya un aspecto positivo, más fluido, pues seguramente esa persona va a quedar en embarazo, pero tenemos, como la astrología nos lo muestra, mayores posibilidades de que esto suceda. Indudablemente, cuando nosotros vemos en la carta natal la casa 5, que es la que hace referencia a la creatividad y a los hijos, también allí podemos mirar cuáles son las energías que tenemos, cuál es el signo que está rigiendo la casa, cuáles son los planetas que están dentro de la casa y cómo se conectan. Entonces, como la astrología nos habla de ciclos, indudablemente podemos mirar en qué momento esos tránsitos, que es como se está moviendo el sistema solar en ese momento, está facilitando la posibilidad de que podamos tener un hijito o un hijito proyecto, por ejemplo, o inclusive la casa 5 son los alumnos, que también sabemos que son nuestros hijitos. Entonces, sí es posible, cuando de alguna manera queremos gerenciar y ver y conectarnos con esto también a través de la carta natal, encontrar esos momentos que pueden ser más favorables para que podamos tener un embarazo de el que queramos en el proyecto que sea. Y pues también con las fases de la luna hay una cosa que también sabemos, y es que en el momento que tenemos luna llena, vamos a tener, si todos los que hemos trabajado en hospitales, vamos a tener mucho más partos que cualquiera, ¿sí? Y eso es súper bonito. Entonces, uno sabe que culturalmente es, bueno, ¿cuándo van a ser? Espérate la luna llena, seguramente en ese momento ahí viene el fruto de esa luna nueva, que es ese bebé que están haciendo en luna llena. Pero también sabemos otra cosa, y es que en luna llena también podemos estar más fértiles. Digamos que se relaciona con un momento de la ovulación, que sabemos además que los estrógenos ya hacen que podamos ser más atractivas, inclusive la piel cambia. Y bueno, tú lo decías ahorita, Alexandra, de pronto en la menopausia ya no lo vemos como tal, por eso es que es importante continuar viendo esos ciclos que somos y entender que seguimos estando ahí, aunque sea no tan físicamente desde la intuición en esa conexión. Entonces, no sé, Diana, Alexandra, algo más en este renacimiento y feminidad, aprovechando la primavera que llega con el equinoccio. Yo creo que ahí lo más importante es cómo lo vivimos cada una, como tú bien lo mencionaste, Marce, hace un ratico, como cómo vivimos nuestra primavera en este momento, porque eso es lo bonito de la astrología, activa ciertas energías, pero lo importante es cómo las Ujú. utilizamos, cómo las vivimos, cómo las activamos en el momento en el que estamos y en la situación en la que estamos, con esa bondad por nosotros mismos, con ese amor propio, con ese reconocimiento de quienes somos como personas, como mujeres, como madres, como hijas y todos los roles que tengamos. Y, y bueno, aprovechar este renacimiento, esta energía, la fertilidad, esta energía masculina que se activa ahorita con el inicio de Aries. Y muchas gracias, Alexandra, por haber aceptado esta invitación. Nos encanta este tema, nos encanta todo lo que nos has contado. Y bueno, Marce, como siempre, muchas gracias por estar conmigo en todas las chocoaventuras. De verdad, fue muy rico volverte a ver, Alexandra. Cuando pensamos en lo femenino, quien primero se me vino a la cabeza, dije, no, invitemos a Alexandra, así que Me muchas alegra gracias. mucho eh,
estar acá, que me hayan invitado a compartir, escucharlas. Es parte también como de hacer las cosas que a uno le gustan, que se goza. Eso es muy conectados con esta energía de renacimiento, de gozo, de alegría, de primavera. Muy bien, entonces, gracias a todos ustedes que nos escucharon, a quienes nos van a escuchar más adelante y compartir este momento como una gran celebración que se merece este nuevo ciclo. Muchas gracias. Buenas noches.